puede grabar. Muchas gracias, Micaela. Buenas tardes. Como Instituto en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, les damos la bienvenida a esta reunión informativa sobre la diplomatura en acompañamiento integral de la fertilidad e infertilidad. Nos acompañan hoy Irene Gutiérrez, psicóloga y licenciada en Ciencias para la Familia con una amplia trayectoria en clínica individual de pareja y familia. Es cofundadora del equipo interdisciplinario Fertilidad y Salud, donde acompaña a personas y parejas en procesos de salud reproductiva y coordina espacios grupales específicos en infertilidad. Además, es docente en la Universidad Austral y se desempeña como coordinadora académica de esta diplomatura, integrando su experiencia clínica, docente y de trabajo interdisciplinario. También nos acompaña la doctora Gloria Sánchez Cini, médica egresada de la UBA, especialista en ginecología, especialista en endocrinología de la reproducción por el Instituto Favaloro, médica de consulta en naprotecnología por el Instituto San Paulo VI en Estados Unidos. Realizó perfeccionamiento en bioética en la Universidad del Sacro Cuore en Roma. Desde el año 2000 se desempeña como ginecóloga de planta en el Hospital Universitario Austral y desde el año 2015 está a cargo del consultorio de fertilidad orientado a la naprotecnología. Es docente y profesora en esta diplomatura. Bienvenidos nuevamente, los dejo en muy buenas manos. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá y por acompañarnos una vez más. Sé que hay varios que ya se sumaron en otros espacios, así que es un placer volver a verlos. Vamos a arrancar, si les parece, un poco más con la formalidad de lo que implica la diplomatura y en el cursado, los requisitos que tiene, y luego vamos a seguir disfrutando de, bueno, lo que la doc, de lo que Gloria tiene para compartir con nosotros sobre su aporte específico desde su ejercicio profesional. Yo les voy a compartir en este momento, se ve bien, ¿no? Sí, se ve muy Perfecto. Bueno, esta diplomatura en acompañamiento integral de la fertilidad e infertilidad, ustedes muy bien saben, tiene para nosotros una instancia que es más que nada formativa sobre una demanda específica que hoy en la sociedad hace rato viene teniendo y que hoy en la sociedad pretendemos responder de una manera realmente, como dice el título, integral, poder acompañar de manera integral a lo que implica la fertilidad como proyecto en la pareja conyugal. Podemos ir desde ese momento, que es generalmente cuando intervenimos nosotras, Doc, o podemos ir a anticiparnos y empezar a trabajar sobre lo que implica el conocimiento de la fertilidad y del reconocimiento de la fertilidad en cada persona. En este caso, quiero que sepan que estructuramos la diplomatura en dos ciclos. El primer ciclo se llama Ciclo Fundamentos. Este ciclo inicia el 27 de abril, ahora en breve, estamos como muy ansiosos por esto, y concluye el dictado el día 11 de septiembre, periodo recuperatorio va a ser posterior, el 11 de septiembre con lo que sería el sexto módulo. Son 6 módulos, 6 materias que se van a dictar en este ciclo que tienen carácter obligatorio. Van a poder recorrer, como lo ven acá, sobre lo que implica la infertilidad como una realidad multideterminada, qué impacto tiene la infertilidad en la salud mental. Van a poder ver lo que es el ciclo vital, personal y marital. Específicamente va a estar trabajado por la doctora Dolores Dimer de Vicente, va a trabajar mucho, esto va a ser muy importante para todos los profesionales, para los orientadores familiares en particular también, poder ver la injerencia que su profesión va a tener con esta formación. Vamos a ver los aspectos de bioética en la práctica profesional, lo que implica la legislación en la salud reproductiva y la comunicación, para cerrar, la comunicación terapéutica, pero específicamente para el trabajo emocional del equipo profesional. Todo esto, como ustedes muy bien lo ven, es trabajar sobre el equipo.
Entonces son cosas que nosotros consideramos, son aspectos, me disculpo, que nosotros consideramos fundamentales para la formación de cualquier profesional que esté trabajando en el área de la fertilidad. Luego, el requisito que implica la diplomatura es cursar todo el ciclo de fundamentos y sumar 2 materias optativas de lo que se llama ciclo orientado. Como ustedes ven, acá hay 6 materias. De estas 6 materias, ustedes pueden elegir todas o pueden elegir 2 como mínimo. Y acá, como dice este ciclo, empieza primero el 21 de septiembre y concluye a finales de noviembre, principios de diciembre, en el periodo de recuperación. Pero este ciclo, como bien dice, es orientado a intervenciones específicas. Por ejemplo, la comunicación, o sea, el diagnóstico y propuesta terapéutica es la comunicación, herramientas para la comunicación de los profesionales hacia los pacientes o hacia los consultantes. Después van a ver y van a aprender también a trabajar en dispositivos grupales. ¿Cómo se trabaja desde dispositivos grupales en relación a la fertilidad y la infertilidad? Y realmente la importancia que tiene la grupalidad en lo que implica los trayectos en la infertilidad donde se viven con mucha soledad en muchas ocasiones. Y estos espacios grupales otorgan a las personas que están viviendo que están viviendo y transitando la infertilidad un espacio de especularidad. Se encuentran con otros que viven lo mismo y eso ayuda a menguar lo que es la soledad en el camino. Sobre todo, también trabajamos la parte de lo que va a ser entrevista, técnicas de evaluación, de regulación emocional y entrevistas, que para nosotros es fundamental como una primera herramienta para los profesionales para acercarse a un diagnóstico inicial. De hecho, en este caso, la licenciada Eliana Paz y yo estamos trabajando hace tiempo con un protocolo de evaluación en el paciente. Entonces, cuando el paciente ingresa, hacer una evaluación inicial que nos permite poder hacer un diagnóstico a priori y realmente acompañar en las herramientas que específicamente esa persona está necesitando y esa pareja está necesitando al momento que llegan a la consulta de nosotros. También van a trabajar los aspectos de nutrición, que si bien lo ven inicialmente en el primer módulo, acá van a tener un módulo específico para nutricionistas y creo que es muy bueno para todas las personas, todos los profesionales que estemos interesados en trabajar en el ámbito de la fertilidad. Van a ver lo que es el embarazo post-infertilidad, las complejidades que tiene tanto desde lo psicológico, o sea, desde lo emocional, como desde lo biológico y el seguimiento profundo y atento que hay que hacer desde la medicina, ¿no? Y por último, y no menos importante, van a trabajar lo que implica el duelo perinatal y cómo se trabaja desde la reconfiguración del proyecto vital. A mí me encantan, como sabrán, todas las materias de este ciclo, pero pueden optar por 2 materias o por la cantidad que ustedes quieran. Hay personas que optaron por 3, otras por 4, algunas por solamente 2, pero no es lo mínimo que tendrían que hacer como requisito. Estos cursados, quiero que sepan lo siguiente. Vuelvo a la placa anterior. El ciclo de fundamentos, así como el ciclo orientado, cada materia consta de una carga horaria de 22 horas reloj, distribuidas en 3 semanas. Esas 22 horas reloj distribuidas en 3 semanas tienen 6 horas reloj de clases sincrónicas que se dictan en el caso del ciclo Fundamentos los días jueves. O sea, que de abril a septiembre van a tener comprometidos con el ciclo de Fundamentos todos los días jueves de 18 a 20 horas. Para ello tienen que tener una asistencia del 75% como mínimo para poder tener la regularidad en la materia y por ende en la diplomatura. El resto de la carga horaria, las otras 16 horas, van a estar distribuidas en material que va a ser de soporte de textos, de bibliografía, material académico, material de cátedra y soporte audiovisual también, que va a estar dado, por ejemplo, por videos o disparadores y tareas que van a ir siendo evaluadas a lo largo del cursado, que es para lograr la consolidación del conocimiento que pretendió transmitirse con cada materia. No va a ser de una carga muy intensa en cuanto a los requisitos de evaluación, eso sí los puedo dejar tranquilos. ¿Por qué? Porque viene una tercera parte que es muy importante, que tiene que ver con un trabajo final, ya les cuento. En el caso del ciclo orientado, también van a tener los días jueves comprometidos,
pero solo de 3 materias. Hay otras 3 materias que como se dictan en simultáneo, ustedes pueden ver acá, una materia inicia, como ven, el 21 de septiembre. Uy, perdón, disculpen, el 21 de septiembre. La otra materia inicia el 23 de septiembre. Bueno, para que lo sepan, esta materia que inicia el 21 se cursa los días jueves y esta materia que inicia el 23 se cursa los días martes. Entonces, la segunda parte del cursado va a estar más, si curso todas las materias, voy a tener comprometido más de un día de la semana para el cursado. Esto va a ser comunicado de manera oportuna para que puedan organizar su agenda y estar presentes en el cursado sincrónico de las materias. Y viene la última parte. Acá esto me parece súper importante que lo sepan, que la finalidad que vamos a tener nosotros va a ser la siguiente. El trabajo de integración final es la manera en la que vamos a permitir que ustedes puedan, o sea, facilitar que ustedes puedan integrar todo lo que vieron a lo largo de la diplomatura en un trabajo propio, que puedan integrarlo de una manera en la que puedan llevarse hasta una herramienta propia para ir a trabajar. Por ejemplo, quieran armar un dispositivo grupal porque hayan cursado la parte grupal y puedan integrar todos los conocimientos de la diplomatura y aplicarlos en un trabajo. Este taller va a tener la característica de que inicia en septiembre, el 17 de septiembre van a tener una clase sincrónica con nosotras, tanto con Eliana como conmigo, y después van a tener distintas etapas. Socialización de avances, donde ustedes se van a, o sea, van a exponer su trabajo con los compañeros que tengan. Al mismo tiempo, bueno, va a haber un periodo recuperatorio. Van a entregar después su trabajo final y, y van a obtener sus notas de recuperación. Sus notas por si necesitan hacer una recuperación. Pero acá viene la clave y para mí es lo más interesante. No guiamos Eliana y yo los trabajos, sino que según la modalidad que elijan, según el área que elijan, ya sea, por ejemplo, el área biológica o bioética o legal o de salud mental o de orientación familiar o de nutrición, por ejemplo, van a ser los mismos profesores de la diplomatura quienes van a poder hacer de tutores para orientarlos en el trabajo que ustedes elijan hacer. Bueno, sé que parece mucha información, pero mi idea era que para ustedes sea más que nada enriquecedor el proceso de entender que intentamos hacer algo que sea muy complejo como implica la fertilidad, digamos, pero al mismo tiempo en un proyecto que sea viable de salir y de poder practicarlo y ejecutar, o sea, poder llevar realmente a la práctica, una vez que terminen esta diplomatura, llevar a la práctica aquellos conocimientos que ustedes hayan traído, hayan obtenido, perdón, en esta diplomatura, que lo puedan poner en su práctica profesional. Así que bueno, permiso. Les agradezco enormemente. Yo dejo de compartir acá. Les agradezco enormemente. Espero, si tienen alguna duda, escríbanla en el chat, por favor. Así podemos ver si queda duda sobre cómo se cursa. Quedó claro lo que necesiten, estamos a disposición. Igual después podemos hacer preguntas al final si quieren, Marce, y vamos respondiendo. ¿Ah? Es 100% virtual, doctora. Acá la Melina pregunta, es 100% virtual, pero lo que tienen es que es asincrónica en un 70% de cursado y 30% estaría dado, menos del 30% está dado en sincrónico. ¿Hay sesiones presenciales para los trabajos finales? Sí. La sesión presencial es para la exposición, es como una socialización de los trabajos con sus compañeros donde sus compañeros van a ir exponiendo también sus trabajos y va a haber un trabajo colaborativo. O sea, yo, por ejemplo, puedo al trabajo de otro compañero hacer un aporte, quizá desde mi profesión o desde mi opinión, sobre cómo podría mejorarlo o qué podría sumar. ¿Ah? Pero sí, en ese caso. Pero el trabajo final es de cada uno. O sea, la nota final la obtiene el alumno que presenta su trabajo. Pero esa socialización, Irene, pienso que Melina, como vive en Bolivia, estará pensando si tiene que viajar a Buenos Aires para No, presentar la su trabajo. socialización, claro, la socialización no es viajando para acá, al contrario, va a ser en una clase virtual sincrónica. Es 100% virtual, Doc. En este caso es importante que lo sepan, no requiere el traslado de ninguno de ustedes, al contrario, pero sí está hecho para facilitar llegar a más personas en distintos lugares.
Entonces, 100% virtual y las clases sincrónicas son virtuales también. Algo para agregar es que las clases quedan grabadas, tanto para, si la quieren visualizar nuevamente para afianzar conceptos o todo lo que se dialogó, se expuso, y también por si alguna vez tienen que faltar, no pueden asistir, la clase va a estar grabada y subida al aula. Tengan en cuenta el último detalle, que esto seguro cualquier cosa me corrige, Doc, pero las clases que vamos a dar de manera sincrónica no van a ser para trabajar consultas, dudas o repetir material que está en el aula, sino que van a ser complementarias. Muchas de esas clases no están dadas por los mismos profesores del módulo, sino que hay profesores que son invitados para aportar contenido que sume a lo que ya está trabajándose dentro de esa materia. Por eso es que las pusimos en carácter de obligatorias. Entonces, quienes no puedan asistir, lo entendemos perfectamente en alguna falta que puedan tener, pero van a tener a disposición porque ese material va a ser contemplado a la hora de una evaluación de cada módulo y pueden ustedes también tenerlo como una herramienta para su trabajo final. Yo les propongo, no sé qué les parecen para no hacer más preludio, pero escuchar y tener el placer de escuchar conmigo a la doctora Sánchezini, que creo que tiene la parte que más nos interesa. Va a ser ella la que va a estar encargada de abrir esta diplomatura. Doc, para mí es un honor enorme, así que las dejo en muy buenas manos. Bueno, muchísimas gracias, Irene, porque para mí la verdad es que esto es la concreción de un sueño, ¿no? Acá está Candela Richards, ella fue la que trajo a la Argentina Fertility Care y me convocó a mí para trabajar como médico de naprotecnología. Y bueno, fue una semillita que fue creciendo, y ahora este trabajo lleva 16 años para Candela, un año más. Pero bueno, hemos visto crecer este proyecto de una manera realmente asombrosa. Si bien no es que haya una difusión muy grande de la naprotecnología en nuestro país, lo que sí tenemos son unos resultados muy positivos desde el punto de vista integral. O sea, lo que nos dicen los pacientes es, gracias por habernos acompañado en este proceso que para nosotros fue restaurador, no solo desde el punto de vista de la salud física, sino de la salud emocional, de la concreción de un proyecto de vida que a veces no va por el derrotero que ellos habían imaginado, pero que terminan encontrando una madurez en la relación matrimonial y la consolidación de un proyecto del modo en el que ellos consideren más adecuado. Pero bueno, lo que estuvimos trabajando con Irene y con Eliana y lo que va a venir en esta diplomatura es nuestra experiencia real. O sea, no partimos de teorías que les vamos a contar lo que nos pasó. ¿Eh? Lo que nos pasó con nuestros pacientes y que lo que nos pasó a nosotras mismas, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de contar con Irene y con Eliana para que me acompañen a mí con mis pacientes, pero también que me ayuden a mí, porque digamos, la situación de fertilidad o infertilidad eh, es una realidad, como me toca hablar a mí, que involucra muchas aristas de la persona y de su entorno y de sus relaciones sociales, etcétera. Y entonces yo que iba a
hacer digamos, bajar protocolos de diagnóstico y terapéuticos, médicos, quirúrgicos, etcétera. Mi cabeza estaba enfocada allí y me encontraba que la realidad era mucho más amplia y que me desbordaba. O sea, por suerte pude contar con ellas dos que han ido profundizando en su formación en justamente la psicología en referencia a la fertilidad o infertilidad. Entonces, ha sido un enriquecimiento mutuo, eh, pero que ha sido muy valioso para las pacientes y los pacientes. O sea, eso lo estamos viendo día a día en las consultas. Y de hecho, bueno, contá, Irene, lo de los talleres que surgieron. Bueno, no quería interrumpir, pero sí, esto es algo súper importante. De hecho, gracias a otra médica NAPRO con la que tenemos también el gusto de trabajar, que es la doc Guada Cuevillas, Guadalupe Cuevillas, nos propuso en un momento nos propuso a nosotros hacer algo, o sea, acompañar de alguna otra manera. Dice, estaban viendo una necesidad en los pacientes que no estaban pudiendo responder, ni con las usuarias ni con los pacientes. Y esa necesidad tenía que ver con que cómo transitaban de una manera, o sea, más contenida o más acompañada lo que implicaba el proceso de la fertilidad y la infertilidad. Entonces, nosotros era algo que hace rato veníamos con Eliana haciendo, lo hicimos presencial, digamos, pero ¿qué pasa? En Tucumán hay muchos pacientes, pero que son de NAPRO, por cierto, pero claro, lo presencial tendía a acompañar desde otro lugar y el pedido de UADA específico fue decir, pero para NAPRO necesitamos gente que conozca de adentro NAPRO y Creighton. Y bueno, la casualidad, y como ya lo saben, tanto Eliana como yo fuimos pacientes y fuimos usuarias. Entonces, teníamos un conocimiento sobre lo que implicaba ir transitando que permitía a quienes contactaban con nosotros sentir que no tenían que explicar o sobreexplicar aquello que estaban viviendo, sino que podían decir simplemente estoy repodrida, esto, estoy cansado, siento que no me estoy conectando, lo estoy viendo muy automatizado y nosotros entendíamos a dónde apuntaba y lo podíamos acompañar dándoles propuestas para que vayan a practicar en pareja, para consigo mismo y procesos que les ayuden. Pero llegar a pacientes individuales era como nos quedábamos corta. Y esta propuesta de WADA hizo que surja lo que es acompañando el camino NAPRO, abrazando el camino NAPRO, que fue un proyecto y es un proyecto que está vigente. Empezó como un proyecto chiquitito y hoy por hoy quiero decirles que tenemos realmente toda nuestra energía puesta en que siga floreciendo para los pacientes NAPROS como un espacio necesario, es decir, encontrarse con otros. Yo después les voy a compartir, si quieren, lo vamos a compartir videos, no hoy, pero sí les vamos a compartir videos de lo que implicó el proceso de estar para quienes participaron en los grupos y ese grupo los que les permitió en lo individual, en encontrarse con otros, en su pareja, en poder poner en palabras aquello que no sabían cómo decirlo y en poder transitar de una manera más amable este recorrido. Y los mismos médicos fueron los que en su momento, bueno, Wada nos dijo, a nosotros, a mí me permitió ver al paciente desde otro lugar, poder acompañarlo desde otro lugar y entender qué otros procesos hay. Por eso habló Gloria hace rato diciendo, es una realidad que tiene múltiples aristas, está multideterminada. Y es importante entenderlo y no quedarnos en esta visión más reducida de o lo biológico o lo psicológico, sino entender todos los procesos que se entrecruzan en lo que tiene que ver con el abordaje integral de la fertilidad. Por eso hay materias tan complejas, o sea, por eso hay tanta variedad en materias y por eso los profesionales también son tan variados, porque la idea era que puedan escuchar el discurso de cada uno de estos profesionales y aprendan a trabajar en equipo con ellos. Esto es fundamental. Para nosotros lo más enriquecedor no solo fue que Gloria nos llame, sino el hecho que a mí me pareció fundamental era el hecho de que nos escuchen y que nos quieran también, nos brinden y tengan la apertura de brindarnos información. Acá estoy viendo justo a Rosario Montequín, Robo, sos nutricionista y nosotros tenemos, digamos, también práctica en los diálogos con los nutricionistas y es muy enriquecedor para nosotros,
porque no entendemos por ahí qué necesitan o por qué, y ustedes muchas veces escuchan de nosotros decir, fíjate que es una paciente, son pacientes que son más rígidos, necesitan mayor flexibilidad en la manera de transmitir un plan de acción en la parte médica, en la parte nutricional, o sea, este abordaje nos permite acompañar en los tiempos de la pareja, no en los nuestros. Una cosa más, Irene, que digamos que eh, vamos haciendo camino al andar, ¿no? Pero otra cosa en que uno puede equivocarse es decir, bueno, yo acompaño hasta que la paciente se embarace. Después, bueno, las primeras semanas, yo los acompaño hasta la semana 12. Si está todo bien, ya les doy el alta de NAPRO. Pero, claro, lo que encontrábamos es, bueno, se embarazó y ¿por qué está así? ¿No? Y que se supone que ya se acabaron los problemas. Y claro, uno empieza a comprender que para esa paciente, digamos, entra en una situación de riesgo continuo, ¿no? Digamos que día a día ella está transitando una situación en la que se encuentra enormemente vulnerable. Y eh, si uno no lo comprende así, dice, pero ¿y por qué me vuelvo a preguntar? ¿Y por qué me vuelvo a llamar? ¿Y por qué si yo ya se lo expliqué o si yo les paso todo por escrito, si está escrito en el plan de acción, en el mail, ¿no? Pero bueno, claro, es una paciente que durante muchos años estuvo esperando embarazarse y cuando se embaraza, es todo un mundo que entre comillas se le viene encima, ¿no? Y uno, si no lo comprende así, puede no hacerse cargo de la situación que está transitando ese matrimonio y esa paciente. Bueno, Y dejar, y nunca dejar de lado y siempre respetar la confianza que depositaron en nosotros en ese proceso. Entonces imaginen que yo puedo tener mis tiempos hasta donde acompaño, pero hay que entender cómo esa persona, esa pareja, depositó en nosotros como profesionales toda la confianza para transitar este proceso tan difícil como lo es la infertilidad. Y cuando logran un embarazo, que por eso lo que hablábamos del embarazo post-infertilidad como algo muy importante para nosotros, es entender el miedo. Desde preguntas muy básicas, si antes no pude, ¿por qué ahora sí? ¿Qué me garantiza que tengo las condiciones o que estoy preparado para esto? Y por otro lado, ¿a quién van a consultar? ¿A un médico nuevo o a un psicólogo nuevo? No, van a hablar con quienes lo acompañaron en todo el camino porque sienten que los conocen y es donde pudieron hacer ancla y apoyarse para transitarlos acompañados. Nosotros pretendemos acompañar este camino, sea cual sea el resultado que se llegue en este camino. Que puede ser un embarazo por infertilidad, puede ser que no haya nada trabajado sobre infertilidad, sino que podamos acompañar de otro lado. Podemos tener que acompañar la esterilidad, los duelos, las pérdidas. Todos son procesos que los pacientes han confiado plenamente. Entonces no creo que dejen de preguntarnos a nosotros. Al contrario, creo que somos las primeras personas a las que nos terminan contando que están en la espera y creo que no le han contado ni siquiera a la familia y nosotros tenemos es el privilegio de decir, como yo siempre digo, nosotros estamos tras bambalina, pero ocupamos cargo presidencial en la información, ¿no? Pero el tras bambalinas es espectacular. Verlos cómo crean ellos su propia vida y cómo van cobrando herramientas, la fuerza que tienen y saber que te permiten ser parte de eso es un privilegio. lindísimo, además, Es muy porque lindo. siempre, digamos, da mucha satisfacción el verlos felices, eso es el objetivo, ¿no? De esto, ya sea porque también eh, hay pacientes que necesitan no embarazarse, ¿no? Y eso también es una situación que afecta a la relación matrimonial un montón. Así es. Y así también los acompañamos, ¿no? Y bueno, agradecen el poder, como dice Irene, tener un punto de referencia, pero para eso
Yo lo que fui aprendiendo es eh, cuánto más espera el paciente de mí, ¿no? Que no solamente que les pida un estudio, que les haga una receta, y por eso la apertura a la disponibilidad en este tipo de pacientes, ¿no? Así que, bueno, vamos aprendiendo a servir mejor, ¿no? Ese sería el objetivo, pienso yo, de esta diplomatura. Así es. Y hay algo importante, no sé si le parece, Doc, creo que estaría bueno hablarlo un poco. Quienes estuvieron en el conversatorio saben que yo iba a hablar de este tema porque dejó picando, José Rande le dejó picando una pregunta sobre el rol del varón. Y esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día. Creo que no solo el abordaje que podamos proponer, sino también la importancia que tiene eh, desde la NAPRO la mirada que proponen y desde el método Creighton y el rol que tiene el varón es fundamental, ¿no? Y acá, por ejemplo, mi pregunta era esta, o sea, ¿qué lugar tiene el varón en este proceso? Esa es mi Perdón, pregunta. voy a prender la luz porque así, no. No hay problema. ¿Qué lugar tiene el varón en este proceso? O sea, nosotros estamos acostumbrados, y ustedes lo saben muy bien, hablamos del cuerpo de la mujer, de los ciclos, los estudios, los tratamientos, los que tiene que pasar, pero no se habla tanto de lo que ocurre con el varón. Y más, Bueno, entonces el tema es que para nosotros es importantísimo la presencia del varón, porque, bueno, es el coequiper, ¿no? Si no hay papá, no viene un hijo. eh, bueno, sí, en el mejor de los casos conseguimos esa respuesta de la naturaleza, pero bueno, es un proyecto de dos y es una empresa que seguimos juntos. Em, yo suelo decirle por lo general, está por ahí atrás el marido, ¿no? Porque hacemos mucho trabajo online y digo, bueno, no, vení, vos sos parte del equipo, ¿no? Y digo yo, bueno, esto lo vamos a resolver entre los tres o esto lo vamos a hacer, no sé, cuando tenemos que hacer monitoreo de la ovulación, que hay que juntar muchos datos, digo, bueno, a ver vos, fíjate con la planilla, vos con el laboratorio, yo me fijo en las ecografías y vamos trabajando entre los tres. Y es muy lindo porque terminan sabiendo muchísimo. Y eso a ellos les da mucho aplomo, porque entienden y entonces saben preguntar y también plantear o sugerir cosas, ¿no? Eh, y desde el nosotros, lado, ¿eh? y desde el lado en esto, Doc, por ahí que también es importante en la experiencia, cómo lo vive, cómo se vive hoy en día, es entender que no se trata solo de una presencia en cuanto a lo biológico, sino esto de una experiencia que sea profundamente humana, vincular, emocional, y también entender el rol simbólico que tiene y poder de esta manera entender algo. O sea, hoy en día hay un desplazamiento y se desdibujó el rol del varón y por ende hay una crisis enorme en cuanto a la paternidad. Entonces, hay que poder realmente poner sobre la mesa esto e intentar decir, bueno, ¿cómo hago? Porque en el caso del varón ha sido progresivamente desplazado, cuestionado e incluso vivido desde un lugar de, era prescindible el rol. Y en este caso hay una pérdida en la claridad de su rol y en su lugar que realmente cambia completamente la dinámica familiar. Y la familia inicia con la pareja. Entonces, si nosotros entendemos que es la base, por qué hay una corrida de lugar? Y en esta diplomatura es lo que pretendemos también traer a colación, decir, ¿y qué pasa con esto? En el campo de la fertilidad es fundamental entender esto, porque lo sabemos, mira, uno de los últimos estudios que se hizo en relación a la OMS planteaba, o sea, entre un 30 y un 40% de lo que era el factor biológico masculino, o sea, el factor masculino como causal de infertilidad. Entonces, estamos hablando de unas tasas altísimas y seamos realistas, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre el varón y las implicancias y cómo implica en ellos
qué pasa en ellos cuando hablamos de infertilidad. Hay distintos Sí, niveles. El nivel biológico es como el más evidente, que es de lo que venimos sí, hablando, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces el varón no se posiciona como paciente, sino que acompaña. Te dice, yo acompaño, yo estoy, pero siempre, eh, pero siempre cuesta llevarlo a subjetivarse, ese lugar subjetivo, al decir, ¿y vos cómo te sentís? ¿Y vos esto cómo te afecta? Y hay mucho silencio, hay mucha vergüenza, hay mucha negación. Después está el nivel emocional, que es donde yo ya empiezo a trabajar más se empieza a trabajar mucho más lo invisible, ¿no? O sea, la fertilidad, la frase que tenemos grabada era la fertilidad es de los dos, es de la pareja. Entonces, por consiguiente, vamos al otro punto, es decir, la infertilidad la sufren los dos. Más allá de sí. dónde calla, escuchen, perdón, dónde caiga el No, diagnóstico biológico. el, esto que decías, Irene, muchas veces ellos sienten que son dejados de lado, que nosotros los dejamos de lado. ¿Sí? Entonces, el mismo modelo Creighton, que es de observación, registro, interpretación de los biomarcadores, en la medida en que ellos participan en la observación, de lo que les diga su esposa, pero en el registro, en la interpretación, terminan sabiendo un montón, pero se sienten protagonistas. Y Así es. eso es fundamental. eh, por la salud de la pareja, pero también en el proceso de acompañamiento hasta el embarazo. eh, Emergen un montón de cosas que uno ve en la consulta. Eh, entonces, y cómo eso se va limando, orientando, eh, superando, mejorando. Y Eso es, nosotros, exactamente, y convoca a esto, ¿no? ¿Cómo paliar? Porque esto es lo enriquecedor, ¿cómo paliar esto que cuando perdemos el rol de lo simbólico, o sea, esa función que cumple el varón, cuando se debilita en este aspecto, no es solo que hay una ausencia del rol del varón, sino que hay un vacío que tiene que ver con lo estructural ya, o sea, un vacío donde se viva, o sea, cómo viven la misma, la fertilidad y la infertilidad. Entonces yo les traje brevemente esto, que era un caso que tuve hace un tiempo, donde había una pareja que tras años de búsqueda, estamos hablando de 34, 36 años tenían 3 años de búsqueda y había muchos tratamientos sin resultado. Ella relata, toma la iniciativa en la entrevista y relata, habla primero todo, con mucho detalle, estudios, fechas, temas médicos, síntomas, un nivel de conocimiento que claramente las que se están sonriendo son las que saben que la mujer va a tomar va a tomar la iniciativa y va a dar todo esto, ¿no? Toda esta información, muy involucrada y estaba muy cansada y un nivel de información que la verdad que agobiaba a quien lo pueda cargar, ¿no? Y él estaba sentado, a un costado, en silencio. Y en un momento yo fui directo a la pregunta, ¿vos cómo estás viviendo todo esto? Y la respuesta fue mirar a su pareja y decir, no sé, y no pudo sostener la mirada, y decir, yo trato de acompañarla. Le vuelvo a preguntar, sí, pero vos cómo estás. Vuelvo a interpelarlo. Y dice, siento que yo no sirvo para esto. Y hablaba desde un lugar en el cual hablaba o sea, habría muchos sentidos esa frase, mucho más que un dato emocional. Ahí se veía mucho una herida, la vergüenza que sentía, el no encontrar su lugar, cómo queda corrido de una dinámica de pareja, cómo se centró en la mujer el tema del proceso, y no por algo malo, sino porque no había posibilidad real de ingresar en esto. ¿Por qué? Porque hasta los mismos profesionales le hablaban a la mujer. No es que no estaba, es que no sabía cómo estar. Y esa es la realidad. Nosotros como profesionales tenemos que entender eso. No es que no se está, sino que no se sabe cómo estar. Y podemos entender una vez que lo vemos, de involucrarnos, no solo como una dificultad biológica en la infertilidad, sino cómo ayudar a reorganizar ese vínculo. Porque el nosotros, el vínculo conyugal, se va a ver seriamente afectado por transitar la infertilidad. Yo les digo siempre a los pacientes, la infertilidad se puede llevar puesto su matrimonio. ¿Por qué les planteo esto? Porque hay una crisis. La dificultad para concebir no es lo único que pasa en la infertilidad. O sea, es una crisis que impacta en la identidad, en el cuerpo, en el proyecto de vida, en el vínculo de la pareja.
Entonces vamos a tener, por un lado, en este caso, una mujer que estaba hiperfocalizada en su cuerpo, en los tratamientos, en los tiempos, y un varón que estaba desplazado hacia un rol más instrumental, cuando tengas que hacerte el estudio. Y se rompía una posibilidad de diálogo y ella sentía realmente que él no podía entenderla, o sea, lo que ella vivía. Y él sentía que no era ni escuchado ni que tenía valor lo que él sentía porque no era tan grave como lo que ella estaba viviendo, la exposición sistemática a estudios y la intervención sobre el cuerpo, las cirugías por las que había pasado. Entonces, todo ese proceso técnico que estaba volcado sobre la mujer, en el caso de él, pasaba a operar como algo accesorio. Entonces venía la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está el varón en nuestra práctica clínica? ¿Está presente de manera formal? ¿Lo incluimos, no lo incluimos, lo sumamos, no lo sumamos, lo tenemos en cuenta o Claro. no? Sí, a esto quería agregar, Irene, que la fórmula del espermograma se ve enormemente afectada Mm, por situaciones de estrés y de depresión. mm. Entonces, yo les pregunto, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? ¿Tenés alguna dificultad? ¿Cómo estás transitando esto? Porque eso afecta al espermograma. Es así de claro, no solo la hormona tiroidea o si, no sé, si tuvo paperas en la infancia. Eh, es llamativo, por ejemplo, un marido recupera una fuente de trabajo y se mejora el espermograma. Y es porque la naturaleza entiende que cuando un hombre no es capaz de sostener a su familia, es mejor que no conciba. ¿Eh? Es, y entonces, pero eso, aunque no lo haga muy consciente, el varón lo siente así. O sea, yo estoy como desvalorizado porque estoy sin trabajo o porque me salió mal el Bueno, espermograma, porque entonces todo eso, bueno, uno en la consulta le va aumentando la autoestima, pero de una manera objetiva, ¿no? No es que yo le invento un algo, pero decir, esto es reversible, esto se va a mejorar, esto lo podemos suplir o con esta fórmula que tenés, tiene capacidad fecundante. Y eso es como sacarle una plancha de plomo de encima, ¿no? Así que, y darle un lugar donde se sienta escuchado y contenido, ¿no? O sea, entender que esta función, por eso es tan rico el trabajo en el equipo y trabajar en equipos y trabajar con otros colegas en esta interdisciplina que pretendemos hacer, que pretendemos, digamos, promulgar, es entender, ¿no? O sea, acompañar hoy la fertilidad para nosotros no se trata solo de, no se trata de concebir un hijo, punto. Sea, se trata de sostener primero ese vínculo, donde ese hijo va a ser recibido, o sea, dónde va a llegar. Necesitamos nosotros entender eso. Y por eso siempre les digo, o sea, si viene un hijo, si viene realmente un hijo, va a llegar a dónde. Y yo me digo, no pierdan de vista a dónde llega, a dónde viene. O sea, esto es solo un recorte de lo que nosotros pretendemos con esta diplomatura. Es formarnos en este campo, para mí, es mirar más allá de solo lo biológico, solo lo emocional. Es entrar y decir cómo interactúan los distintos aspectos del ser humano y poder realmente intervenir con herramientas que integren lo biológico, lo emocional, lo vincular, lo simbólico, que realmente ayuden a trabajar en pos de la familia, que es lo más importante para mí, en pos de la familia, que inicia en el proyecto de la pareja conyugal. Bueno, querrán preguntar algo. sí, lo que quieran preguntar, por favor, nos van diciendo, nos van consultando. Cualquier cosa que tengan consultas, seguro lo dejó Marcela en el chat para que lo sepan. Dejó si tienen alguna consulta, el teléfono de Flor Cardini, la cual creo que le vamos a hacer colapsar en breve. Eh, pero cualquier consulta que tengan, lo preguntan. Ahí la doctora preguntó por esta información y ya se la vamos a proveer también. Pero bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Les interesó algo en particular? ¿Algo que ustedes quieran saber sobre lo que es la forma del cursado, los requisitos que tienen que tener?
cualquier cosa pueden o ponerlo en el chat o abrir su diálogo y pueden hacer las consultas. Como yo siempre digo, ninguna pregunta es, la única pregunta tonta es la que no se hace. Bien. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben, Marce dejó ahí, como ven, la información de la diplomatura en el enlace que lo pueden ver, está en el chat, en el enlace que pueden ver acá en el chat. Y la referente en admisiones, como dice, que es Florencia Cardini, contactarse con ella y ella está siempre a disposición y cualquier información está en contacto con nosotros también, ¿no? Espero que les haya gustado, el placer es nuestro, realmente poder compartirles un poco de aquello que nos apasiona y como dijo Gloria, es un sueño hecho realidad. Llevamos mucho tiempo queriendo que esto se dé y es un placer realmente saber que hoy puede darse. Así que estamos muy felices por eso. Muchas Bueno, gracias. que les podamos ser útiles a ustedes, eso es lo lindo, ¿no? Que decir, bueno, que lo que hemos transitado nosotros les sirva a los demás, ¿no? O sea, que si a ustedes les puede servir esto, para nosotros ya es un logro cumplido. Así es. Bueno, buenísimo. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora Gloria, muchas gracias, Irene, y a cada uno de ustedes. Quedamos a disposición y esperamos encontrarlos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós.